Amayuya TV presenta Cancunapaj. Buenos días, bienvenidos a su programa mañanero favorito. Estamos en Cancunapaj, en el canal Amayuya TV. Hoy es un día muy especial porque les traemos muchísima información de calidad. Amayuya TV, sé la verdad que buscas en la Cancunapaj. Así es, Fabricio. Ya estamos en fiestas del Bicentenario, pero ya nos tocará celebrar más tarde. Por ahora es momento de presentar los reportajes. En esta oportunidad les presentaremos un reportaje que nos habla de la importancia de la educación sexual en adolescentes y jóvenes. La deserción juvenil en centros educativos se da generalmente por distintos motivos, los cuales son la falta de recursos económicos necesarios, violencia intrafamiliar física, psicológica o sexual, embarazos inoportunos en el contexto escolar y uno de los más alucinantes de resolver actualmente es la falta de acceso a Internet, lo que requiere primeramente contar con un dispositivo adecuado para acceder a las clases virtuales. Ahora bien, enfocándonos en una de las tres primeras razones, la cual es el embarazo inconsciente y no planeado en los jóvenes, si bien el porcentaje de casos se ha mermado casi completamente, era uno de los principales focos de atención en torno al problema del abandono estudiantil. Por tal motivo se dio visibilidad y análisis hace un tiempo de un caso excepcional y digno de ejemplo a seguir, del centro educativo El Nazareno, el cual, a pesar de no contar con las mejores instalaciones y ser de condición humilde, siempre tuvo algo en claro: impartir una educación sexual integral en toda la institución, de forma constante y gradual, que poco a poco dio resultados. Willy Sánchez, exdirector de El Nazareno en el periodo 2006-2020, fue quien impulsó junto a la organización Manuela Ramos el proyecto de educación sexual integral. Las primeras charlas sobre educación sexual se dictaron en horas de tutoría para que los estudiantes perdieran el miedo y la vergüenza de hablar de este tópico. Dejarán de considerarlo tabú y darle consideración. No obstante, el colegio se dio cuenta que esta iniciativa no era suficiente y debía reforzarse de una u otra forma en otras materias de enseñanza, llegándose a impartir de forma directa e indirecta y que repercutiera en el subconsciente de los alumnos. Esta didáctica no era nueva en el Nazareno, llevaba aplicándose por más de 10 años y logró que en el 2015 la tasa de embarazo adolescente del colegio fuera nula. En el colegio, cada año se registraban entre 13 a 12 casos de embarazo escolar, cuando comenzaron a implementar las clases de educación sexual. Los casos fueron disminuyendo progresivamente. En 2008 hubo 13 casos, en 2010 hubo 8 casos, en 2012 5 casos, en 2014 solamente hubo 1 y finalmente en 2015 ninguno. Progresivamente fue disminuyendo. Al año siguiente tal vez 10, 8, hasta el 2015 que fue 0. Los resultados como que nos sorprendimos nosotros. Otros colegios se animaron y comprometieron a emular la metodología del Nazareno. Un ejemplo es el Colegio Ayacuchano Faustino Sánchez, el cual cada año registraba entre 10 y 13 embarazos. Cuando comenzaron con las clases, vieron resultados satisfactorios en poco tiempo. Sí, en 2013 hubo 10 embarazos, en 2016 solo hubo 6. Además, se brindó apoyo a los jóvenes que tenían hijos para que no desistieran de su formación. Este problema sigue latente a pesar de haberse atenuado por la modalidad virtual y tarde o temprano volverá a cobrar relevancia. Ya vamos a hacer una ensalada de frutas, ya las mujeres cocinan, los varones esos roles ya no están muy rígidos.
En Benito Juárez, al igual que en muchos otros colegios públicos, los temas sobre sexualidad eran poco tratados en sus clases. El tabú, la vergüenza y los prejuicios limitaban que los compañeros y compañeras de Valerie hablaran de las dudas que tenía sobre sus emociones y sensaciones, más aún en una edad donde todo está a flor de piel. Un día, Valerie se dio cuenta que la información que recibía no era suficiente y decidió que no se quedaría de brazos cruzados. En 2015, ella, junto a 20 estudiantes más, formaron la organización escolar Somos Líderes, un grupo gestado con la motivación de cambiar lo que parecía ser el destino de varios estudiantes. Así iniciaron un largo y arduo trabajo de voluntariado, dando charlas sobre educación sexual integral a sus compañeros. Y vienen los de primero, que son muy capaces de entrar a las aulas de un chico de quinto y dan mejor información que... O sea, aquí el trato es horizontal y no importa la edad que tengas. Dentro del colegio, claro, lo mismo, ¿no? Lo de tu cuerpo está conformado por tal, pero no de cómo te puedes prevenir, pero a profundidad, no de que existen las ITS y qué tan peligrosas son. Entonces creo que lo que nosotros necesitábamos era eso, recibir, y creo que no tampoco deberíamos esperar a recibir, ¿no? Sino también a que el colegio nos facilite las maneras para poder recibirla algo. Amparo Rodríguez lleva 17 años enseñando en el Colegio Benito Juárez y es profesora del curso de Educación Religiosa. Ella es una de las maestras que apoyó desde un inicio a la organización estudiantil. Amparo recuerda cómo varias de sus alumnas dejaron la escuela debido a sus embarazos. Algunas regresaban luego de sus partos, pero no era fácil para ellas conciliar la maternidad y los estudios. Otras simplemente ya no volvían. Un llanto y salí corriendo, expresándole, diciéndole a mi mamá que me había orinado y que había orinado sangre. Y mi mamá y mis hermanos todos se quedaron mudos porque mi mamá no supo qué responderme, ¿no? Entonces, para que se den cuenta hasta qué punto nuestros padres de repente nos ocultaban las cosas que deberían de informarnos. Entonces, pero ahora no, ahora los estudiantes están preparados. Los adolescentes y jóvenes de las distintas instituciones educativas tienen derecho a tener una educación sexual adecuada, saber que pueden prevenir embarazos no planeados, enfermedades de transmisión sexual, entre otros, con el uso de anticonceptivos. El ejemplo lo dan estos casos que vivimos en los distintos colegios, donde se aplicó de manera voluntaria por estudiantes la enseñanza de la educación sexual a sus compañeros. Los padres de familia juegan un papel fundamental en esta acción, y el Estado también. Valerie actualmente estudia Derecho con 17 años de edad. La pandemia no la paró y sigue enseñando a sus compañeros mediante charlas virtuales el uso de métodos anticonceptivos y espera que los demás colegios tomen el mismo ejemplo. Amayuya TV. Sé la verdad que buscas en la Cancunapaj. Reportaje muy interesante y más aún en estas épocas. ¿O qué opina usted, señor Oblitas Cusi? Creo que este y otros reportajes son clave para que los jóvenes puedan saber cómo cuidarse y de esa forma poder contribuir a un futuro mejor para ellos. Y por otro lado vamos a presentar otro documental, pero este está enfocado más al aspecto cultural. Pero antes, mencionar a nuestro patrocinador del día de hoy, Nescafé. Amayuya TV. Sé la verdad que buscas en la Cancunapaj. Tareas de la universidad, informes de trabajo y todo para esta semana. Afortunadamente, siempre tengo a mi fiel compañera en estas largas jornadas. Nescafé, siempre acompañándote en esas largas jornadas. Amayuya TV. Sé la verdad que buscas en la Cancunapaj. El arte, un pecado llamado estética. Hasta ahora no me he referido a lo que probablemente sea la dimensión más importante del arte, el sentimiento. Hablar del arte es de un sistema de conceptos prácticos e instituciones.
hace poca justicia a las poderosas emociones que las personas experimentan a través de la literatura, la música, la danza, el teatro, la pintura, la escultura y la arquitectura. Esta es una cita de Larry Scheiner, un filósofo que escribió La invención del arte, una historia cultural. En esta obra nos relata los diferentes conceptos y puntos de vista a lo que llamamos arte. Pero la definición que tenemos ahora es gracias a la Iglesia Católica del siglo XVIII. Ya que si bien también están hechas para las figuras religiosas, lo que más se buscaba era la belleza de la obra. Pero diferentes historiadores, antropólogos y demás eruditos opinan que el arte va más allá de la banal belleza. El arte en sí mismo no tiene sentido, necesita una historia y un contexto. Por esa razón, los libros sobre arte no solo hablan de los materiales usados en la época, o qué tan bien escritas están estas obras. Las pinturas rupestres no tienen ninguna disciplina ni búsqueda de la belleza, es solo la expresión de una cultura. Y esto podría ser el significado del arte, ya que en la actualidad ya de nada sirve algo sumamente estético. ¿El arte necesariamente tiene que ser hermoso? Esa es la premisa de la obra El arte en estado gaseoso, ensayo sobre el triunfo de la estética, de Yves Michaud. En esta obra nos plantea de cómo los conceptos del arte sobre la belleza pierden mucha importancia en nuestra época actual. Nos habla de cómo hasta los objetos más cotidianos son bellos. Por ejemplo, una botella de shampoo. Su forma y diseño están hechos para ser agradables a la vista y tener un sentido estético. Con esto podría considerárselo arte bajo una definición eclesiástica, siendo un objeto agradable a la vista, y al igual que las pinturas rupestres, demuestran la expresión de una cultura. Este mundo es exageradamente bello. Bellos son los productos empacados, la ropa de marca con su logotipo estilizado, los cuerpos reconstruidos, remodelados o rejuvenecidos por las cirugías plásticas, los rostros maquillados, tratados o lifteados. Ahí donde hubo obras, solo quedan experiencias. Las obras han sido reemplazadas en la producción artística por dispositivos y procedimientos que funcionan como obras y producen la experiencia pura del arte. La pureza del efecto estético, casi sin ataduras ni soporte, salvo quizás una configuración, un dispositivo de medios técnicos generadores de aquellos efectos. Esto también podría decir que en nuestra era el arte pierde valor y se vuelve inútil a comparación de las miles de marcas que sacan sus productos con diseños cada vez más llamativos y estéticos. Antes se buscaba la divinidad en el arte. Era divina, porque en una época con tantas desgracias, esto alegraba un momento, le daba una perspectiva. Pero ahora que estamos en una vida tan cómoda, buscamos y tenemos acceso a la belleza estética con mayor facilidad. Tal vez ahora se está desarrollando o ya existe una insensibilidad ante lo estético. Pero ahora que vivimos en un mundo tan estético, ¿qué nos queda? Tal vez un nombre, una migaja, perfume de lo estético. Si todo es bello, eso le quita mérito a la verdadera belleza. Constantemente estamos viendo cosas bellas o una idea de la belleza. Sin embargo, ¿por qué quejarse al ver que esta situación fluida y gaseosa es solo la contraparte del triunfo de la estética? ¿Por qué quejarse cuando el mundo entero se volvió tan bello? Ya no hay obras, pero la belleza es ilimitada, y nuestra felicidad en ella se vuelve tan ilimitada como el humo. Amayuya TV. Sé la verdad que buscas en la Cancunapaj. Muy interesante como todos los documentales que les traemos. ¿Qué opinas tú, Fabricio, al respecto? Muchas gracias, René. Estos reportajes siempre son interesantes y más cuando los presentamos nosotros. Pero ya hablando en serio, a continuación un reportaje sobre la contaminación en Arequipa. En la Ciudad Blanca ha persistido un problema que muchos ignoran y estando a puertas de una tercera ola de la COVID-19. Este problema debe tener una solución rápida. Estamos hablando de los residuos sólidos o basura en Arequipa. Bueno, en nuestra ciudad, a pesar de los toques de queda que se han sido provocados por la pandemia, la contaminación no ha bajado, y mucho menos en temporada de fiestas. En el año 2021,
donde se celebró el Año Nuevo, se han recogido, escuchen bien, 100 toneladas de basura en la Ciudad Blanca, aunque es una cifra inferior a años anteriores donde se han recogido hasta 180 toneladas, se esperaba que baje un poco más debido al confinamiento social obligatorio por la COVID-19. Bueno, se está también por parte del ministro de Ambiente, Rubén José Ramírez Mateo, de resaltar la labor de los colaboradores de limpieza pública que todo el 2020 y hasta la fecha están en primera línea trabajando para mantener la ciudad segura para la no propagación del coronavirus. Bueno, desde el año 2010 por lo menos se habla de la necesidad de tener una infraestructura moderna y adecuada para tratar los residuos sólidos, a pesar de que se adquirieron 2 compactadoras y 100 contenedores de basura. El problema no ha disminuido en la ciudad de Arequipa y es un problema que sigue teniendo relevancia a pesar del COVID-19. Ya son, 6 municipalidades, ojo ahí, que han sido denunciadas por su mal manejo de residuos en la pandemia. Estamos hablando de Paucarpata, José Luis Bustamante Rivero, Jacobo Hunter, Miraflores, Caima y la provincia de Arequipa. Y estas zonas son las que más generan basura. Ojo ahí, en el Mercado San Camilo, la calle San Juan de Dios, en la calle Piérola, en la calle Perú, en la calle de Valdivia, el pasaje Mercaderes, siglo XX, Estadio Melgar y alrededores. Estamos hablando casi del 60% de toda esta zona son zonas urbanas que son las que generan más basura en Arequipa y todos quedan pues en el centro histórico de la ciudad. El resto pues es conformado por el 40% de las zonas periferias de la Ciudad Blanca. Aunque se han encontrado residuos sólidos fuera de tiempo pandémico, esto es en el distrito de José Luis Bustamante Rivero, Paucarpata, Alto Selva Alegre, Cercado de Arequipa, Cerro Colorado y Caima. Bueno, las zonas urbanas son muy transcurridas, ojo ahí, y la conciencia de ambiente es casi nula en la Ciudad Blanca. Los municipios se justifican de estas acusaciones diciendo que por la falta de personal, por la pandemia, no se ha podido trabajar de la mejor manera en esta situación. Y bueno, esperemos que haya soluciones para cambiar la normalidad. La problemática de la contaminación por desechos afecta a todos los distritos de nuestra ciudad de Arequipa. Sin embargo, en unos el impacto es mayor, debido a que existen muchas zonas donde todavía no se cuenta con los servicios básicos como el del agua o la luz, o al menos estos no están presentes en todo el distrito de forma adecuada. Tal es el caso de Quequeña, el cual no cuenta ni con un asfaltado completo de las calles y por ende también carece de contenedores en sus distintas asociaciones. Además, en este distrito se ha trazado una zanja a lo largo de las calles, esta con el propósito de evitar la acumulación excesiva de agua en tiempos de lluvias. Sin embargo, la gente ha utilizado dicha zanja como depósitos de plásticos, botellas, bolsas, entre otros residuos sólidos que se incrementan diariamente. Recién el pasado 8 de marzo de este año, la alcaldesa Laura López Dávalos destinó recursos para tratar de mejorar la situación, gestionando así el primer camión recolector que adquiere la municipalidad, además de solicitar 17 contenedores para la gran mayoría de calles y avenidas, teniendo como fin principal de esta acción que los vecinos de esta zona dejen de quemar la basura, o en el peor de los casos, los lleven y dejen en las torrenteras cercanas. A pesar de todas las acciones empleadas por la municipalidad de Quequeña y de otros distritos, los desechos de plástico están alcanzando niveles alarmantes, tal como expresó el Ministerio de Ambiente en el 2018, afirmando que 1 de cada 10 kilos de basura que genera un peruano es plástico, y el 46% de los residuos que hay en las playas peruanas y en lugares públicos son de este dañino material, que puede tardar 400 años en biodegradarse, a pesar de encontrarnos en un contexto donde se han reducido las aglomeraciones y reuniones de forma estricta a causa de la pandemia. Los índices de contaminación por residuos están volviendo a cambiar de forma negativa nuevamente por la presencialidad, la cual se está regularizando progresivamente. Estos malos hábitos de la gente al botar la basura al suelo, en las calles, como nuevos desechos como mascarillas y barbijos tirados, que al ya no ser necesarios para algunas personas, simplemente los desechan, sumándose a los miles de toneladas de basura que dejamos atrás a diario. Sin embargo, se debe señalar que este problema no solo es responsabilidad de los vecinos de la zona, sino también de la municipalidad, la cual debe realizar un mayor control y limpieza diaria de las calles y avenidas, para que éstas reduzcan su índice de contaminación significativamente. Actualmente, en el distrito de Quequeña, solo existe un contenedor por manzana,
lo cual es muy escaso, debido a que se acumulan rápidamente los residuos y la gente opta por dispersar y botar sus desechos por los alrededores. Pues debido a esta acumulación de desechos en distintos distritos, esta problemática en nuestra ciudad de Arequipa sigue siendo compleja de resolver. Amayuya TV. Sé la verdad que buscas en la Cancunapaj. Pero veamos qué opina Elazar al respecto. Sí, Fabricio, gracias por el pase. Y ahora bien, luego de haber observado este reportaje sobre la contaminación, esperemos que las personas tomen conciencia y recuerden sus valores que han aprendido en el colegio o en su familia, y sean mucho más responsables y solidarios con la sociedad, para que en un futuro o a largo plazo se reduzcan estos índices tan grandes que tenemos sobre la contaminación. Bien, ahora hablaremos de un tema muy relevante y alarmante a la vez, que está reapareciendo nuevamente en nuestra sociedad, el del terrorismo, el cual, si bien no está alcanzando ni emulando la magnitud, ni mucho menos la violencia que se vivían en los años 90, está siendo nuevamente importante debido a que se han presentado nuevos atentados en la zona del Brain. Es por esto que Amayuya TV se ha dirigido a la zona y ha elaborado un reportaje para ver cuáles son las causas, qué atentados se están produciendo y quiénes están detrás de estos. Adelante con el reportaje elaborado por Fabricio Rurier. Pero antes, uno de nuestros patrocinadores, Chasqui Cola. El día de hoy estamos reunidos aquí por la llegada de mi hijo Arturito. Gracias, papá, pero ya no soy un niño. ¿Qué tal, Isura? Ya no estás en los Uniteds. Aquí siempre serás nuestro Arturito. Porque todos nosotros sabemos que no hay mejor momento que el estar reunido en familia. Toma Chasquicola, el sabor de los buenos momentos en familia. Amayuya TV. Sé la verdad que buscas en la Cancunapaj. Una masacre de montaje. Un grupo armado no identificado acribilló la noche del domingo a 16 personas dentro de dos locales usados como bares en el alejado centro poblado de San Miguel del N, en el corazón del valle de los ríos Apurímac, N y Mantaro. Pocas horas después de hacerse público el hecho, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Antiterrorista atribuyeron el violento crimen a Sendero Luminoso, el grupo terrorista que causó miles de muertes en el país, cuando en realidad el último cabecilla histórico de esa facción, Artemio, fue capturado el 2012 en el Alto Huallaga. La versión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Antiterrorista. Sin embargo, no consideran que, desde por lo menos el 2010, la Dirección Antidrogas de la misma policía y hasta la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, consideran al grupo armado de Víctor Quispe Palomino, alias José, sobre todo como una organización narcoterrorista vinculada a las mafias de las drogas nacionales y extranjeras, que procesan y exportan toneladas de cocaína procedentes de la convulsionada región ubicada entre las montañas de Ayacucho, Junín y Cusco. El asesinato de las 16 personas ocurrió anoche en el distrito Vizcatán del N, creado el 2015 durante el gobierno de Ollantumala y conocido por ser uno de los valles cocaleros más convulsionados de la provincia de Satipo, Junín. Durante los últimos años, la facción de José, escindida de Sendero Luminoso, desde hace una década por lo menos, se ha dedicado sobre todo a realizar actos criminales para proteger o colaborar con las mafias del narcotráfico o de venganza contra las operaciones de investigación e interdicción de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Después de conocerse la denuncia de los crímenes en San Miguel del N, empezaron a circular fotos de por lo menos 2 víctimas, en las sillas de bar y de las rocolas musicales tiradas en el suelo, así como hasta 2 tipos de panfletos propagandísticos atribuidos al grupo terrorista de José. Uno de ellos, precisamente el que menciona el juez de paz en su declaración policial, tiene fecha del 10 de mayo. En la parte final de la fotografía del panfleto dice: "Quien vote a favor de Keiko Fujimori es traidor" y "Pueblo peruano, boicot a las elecciones burguesas". Otro de los panfletos indica quién es el terrorista en el Brain, pero el resto del contenido es ilegible. Ese documento propagandístico está suscrito por el militarizado Partido Comunista del Perú, el nombre que adoptó José para bautizar a su grupo armado, luego de renegar de Sendero Luminoso y de su cabecilla Abimael Guzmán.
Hasta ahí lo descrito en las 2 páginas oficiales del acta de la comisaría de Natividad en Pichari, Cusco. En el documento se indica que Casas Marmolejo brindó su declaración a las 9:30 am de hoy, 4 horas después de presenciar los cadáveres en el centro poblado de San Miguel del N. En el informe también aparecen 3 rúbricas de 3 personas, del instructor del documento, del alcalde Alejandro Atao, quien ganó el cargo como candidato de Fuerza Popular en el 2018, así como el juez de paz, militante del Frente Amplio desde el 2019. Este último puso su sello como autoridad para certificar su firma. 2 horas después de la declaración del juez de paz Casas y del alcalde Atao Guerreros, en la comisaría de Natividad Pichari, Canal N afirmó a las 11:45 am, a través de uno de sus corresponsales, que una columna terrorista había ejecutado a por lo menos 15 personas en San Miguel del N. También, 2 horas después, alrededor de la 1:40 p.m., el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a cargo del general del Ejército César Astudillo, emitió un comunicado titulado Organización Terrorista Sendero Luminoso asesina a 14 personas. Para entonces, el presidente Francisco Sagasti aún no se había pronunciado. Cuando lo hizo, Sagasti dijo: condeno y repudio enérgicamente el asesinato de 16 personas en el Brain. He ordenado el despliegue de patrullas de las Fuerzas Armadas y de la policía en la zona, para que esta acción terrorista no quede impune. La única entidad responsable de la investigación de los 16 asesinatos es el Ministerio Público, así como la Unidad Especializada de la Policía, y no el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Frente a ello, la Fiscalía Especializada de Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco y Selva Central inició la indagación correspondiente contra los que resulten responsables. A las 5 p.m. llegaron 2 fiscales del Ministerio Público de Pichari para hacer el levantamiento de los cadáveres, llevarlos a la morgue de ese distrito del Brain y hacer las pericias del caso. Estuvieron acompañados por las autoridades del centro poblado, así como 4 sobrevivientes de la masacre. En ese sentido, a las 12:52 p.m., el comandante general de la Policía Nacional, César Cervantes, dijo lo siguiente en RPP: es una zona cocalera. Los pobladores del lugar se dedican al narcotráfico. Tenemos conocimiento de ese lugar. Refiriéndose a los bares, se dedican a la venta de bebidas alcohólicas. Para dar un pronunciamiento técnico, tenemos que esperar a los resultados de cada informe con las evidencias encontradas. Hasta el momento no podemos precisar ello, que estén ligados a los remanentes de José. Lo que sí está ligado al narcotráfico, porque esa zona se dedica al cultivo de coca, señaló. El comunicado del conjunto de las Fuerzas Armadas, además de hacer una referencia inexacta sobre el grupo terrorista Sendero Luminoso como una organización que actualmente opera y realiza actos terroristas en el Brain, en los múltiples atestados de la Policía Nacional, desde la DIRCOTE hasta la DIRANDRO, respecto de casos de subversión de los últimos años, se hace constante mención de la ruptura de José con el jefe histórico de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, desde hace por lo menos una década. Por ese motivo, Víctor Quispe Palomino dijo haber fundado el autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú, renegado de sus compañeros en Sendero Luminoso, e incluso intentó asesinar a Artemio del Guayaga. A pesar de ello, la policía antiterrorista se ratificó ante los medios de comunicación en indicar que el responsable del crimen era lo que llamaron el Sendero Luminoso de José en el Brain, y que habrían identificado a 2 de sus mandos medios como los ejecutores materiales de la masacre de Vizcatán del N. El teniente del Comité de Autodefensa de San Miguel del N, Hugo Torres, resaltó a ojo público que escucharon disparos a las 10 p.m. Intentaron llamar a dirigentes de otros pueblos cercanos para salir a esa hora hacia la zona de la playa, donde funcionaban ambos bares, pero no había señal de teléfono ni energía eléctrica. Esperaron hasta que amaneciera. A las 5 a.m. se reunieron con el resto de los miembros del CAT y salieron hacia allá. Al llegar, encontraron los cadáveres, los charcos de sangre y humo que salía de los bares.
Llamaron al alcalde Alejandro Atao Guerreros y al juez de paz Leónidas Casas, quienes se comunicaron con la comisaría de Natividad, pero no les contestaron. Entonces, ambos decidieron ir hasta dicho puesto policial, ubicado a 30 minutos del centro poblado, donde reportaron el hecho. Vivo 40 años acá, y es la primera vez que ocurre algo así en nuestro pueblo. No sabemos quiénes han sido, no podemos echarles la culpa a alguien. Acá Sendero Luminoso, refiriéndose al grupo terrorista de los años 80 o 90, nunca ha entrado a nuestro pueblo. Ojo Público pudo conversar con una sobreviviente de la masacre, quien se encontraba en uno de los 2 bares atacados junto a 3 amigos. Según detalló, se percataron del hecho cuando comenzaron a disparar en el bar de enfrente. Pensábamos que era una pelea de borrachos, pero disparaban más y más, y la dueña, sus hermanos y yo nos escondimos en un cuarto, que al final quemaron, indicó la testigo, quien prefirió el anonimato por su seguridad. La mujer dice que se escondió debajo de una cama. La puerta estaba abierta y observó cómo asesinaban a la gente. La testigo dijo que los atacantes fueron 3 personas vestidas de civil, que no pronunciaron advertencia alguna o discurso, solo dispararon a quemarropa. No hubo ningún cruce de palabras, por lo menos para decir que nos perdonen la vida. Nada. A los niños, a todos les dispararon. Los que estaban afuera, a todos, a las chicas. Había una chica que se hizo la muerta y se salvó. Con ella al final me encontré en el monte. Ambas estábamos heridas, narró. Después de acribillar a los asistentes, la mujer dice que observó cómo los asesinos revisaron los bolsillos y robaron sus pertenencias, dinero, celulares, y hasta se llevaron el dinero de las 2 máquinas rocolas que funcionaban en ambos bares. Eran civiles, no eran policías, no tenían polos negros de Sendero Luminoso, eran gente normal, vestidos con ropa de colores, no usaban botas. Dicen que los terroristas dejan su lema, que los terroristas son así y asá, pero no decían nada, señor, solo mataban. Definitivamente estos hechos se presentan bastante extraños por el contexto histórico y el tratamiento institucional del mismo. Esperamos que después de la investigación correspondiente se pueda saber la verdad, sin juicios primarios ni alusiones mágicas que resuelvan todo, y que solo sirva para que este fatídico hecho solo sea simple y banal propaganda política. Amayuya TV. Sé la verdad que buscas en la Cancunapaj. Bueno, es alarmante y caótica esta situación en la zona del Ebrahim, pero esperemos estos incidentes ya no pasen a mayores y las autoridades tomen cartas en el asunto, investiguen, fiscalicen, hagan una supervisión y control de esta zona y eviten la muerte de una vida humana. Dejando de lado este tema violento, ahora pasaremos con el tema político, el proceso de elecciones y el controvertido caso de 2 postulaciones. Por un lado Keiko Fujimori y por otro lado Pedro Castillo. Adelante con el reportaje elaborado por mi colega René Olivares. Amayuya TV. Sé la verdad que buscas en la Cancunapaj. Después de los resultados electorales en el Perú, en el que se oficializa una segunda vuelta entre el candidato de izquierda radical Pedro Castillo y la representante de la derecha populista Keiko Fujimori, se puede lanzar la hipótesis de que el fujimorismo está cerca de volver al poder, ya que todo indica que la derecha peruana, en sus variadas expresiones, cerrará filas tras la defensa del modelo económico neoliberal. Para ello incrementará los miedos de las clases medias, afirmando de que se puede estar peor, ello a pesar de encontrarnos en medio de una auténtica catástrofe sanitaria, con más de 100.000 muertos por el COVID y el colapso de la economía popular. El
la primera vuelta de la derecha, con sus 3 candidaturas visibles y definidas, Keiko Fujimori, Hernando de Soto y Rafael López Aliaga, perdían una hipotética segunda vuelta frente a las candidaturas de la izquierda moderada, Verónica Mendoza, y del centro político Johnny Lezcano. Así lo evidenciaban los sondeos previos. Es por ello que la derecha diseñó una estrategia desde sus voceros políticos y mediáticos para destruir las opciones de Verónica Mendoza, recurriendo a discursos anticomunistas, al fantasma de la crisis venezolana y al famoso terruqueo. En medio de esta agresiva campaña, Mendoza se vio en la encrucijada de apostar por la moderación, para calmar a las clases medias, atraer voto de los liberales progresistas y quizá algo del centro político. O también podía optar por radicalizar su discurso, buscando capitalizar el descontento con el sistema político y el abandono de las clases populares durante la pandemia. Optó por lo primero, la moderación, y tuvo un alto costo político. Una mala lectura de la realidad le hizo creer que los votos de los sectores populares le pertenecían y había que centrarse en el electorado urbano de la clase media. Mientras la derecha y sus medios destrozaban a Mendoza, el candidato Pedro Castillo, que parecía relegado en las encuestas, hacía campaña sin mayor preocupación ni cuestionamientos, libre del ojo mediático, desplazándose por las provincias del Perú y haciendo un discurso nacionalista y popular que Verónica Mendoza y su agrupación Juntos por el Perú habían dejado de lado para agradar a las clases medias. Castillo comenzó a llenar los vacíos de la estrategia de campaña de Mendoza. Pedro Castillo es candidato de Perú Libre, agrupación que se define marxista, pero que en el último tiempo no ha tenido reparos en llevar candidaturas asociadas a la derecha populista, como Ricardo Belmont, conocido empresario negacionista, que afirma que el COVID no existe, y que fue su candidato en la pasada elección municipal a la alcaldía de Lima. Este partido claramente defiende procesos políticos como el de Venezuela y Cuba. En muchos lugares o regiones ha hecho alianzas políticas con personajes y grupos de cuestionada trayectoria. A todo ello, la derecha y sus medios no le prestaron atención, ya que Perú Libre y su candidato no resultaron un peligro para sus intereses, y toda su artillería estaba enfocada en bajarse a Verónica Mendoza. En las semanas previas a las elecciones, se apreciaba el estancamiento de Mendoza, a pesar de su éxito en los debates electorales y la consistencia de su programa de gobierno, además de la seriedad que mostraba el equipo de técnicos y profesionales que la acompañaban. Pero todo de ello poco sirvió. En los sectores populares el mensaje radical de Castillo, asociado a demandas como a nacionalizaciones y a un conservadurismo moral arraigado en la cultura popular, había logrado ser asimilado como propio en las clases populares, que estaban seriamente golpeadas por la crisis desatada por la pandemia. Quizá la campaña necesitaba más de una izquierda populista que una izquierda responsable. Estas elecciones yo he votado por Acuña. ¿Y por qué usted ha votado por Acuña? Bien, la verdad el señor Acuña me ha caído en gracia en sus propuestas, cuando ha habido esos debates, le ha quedado chico el tiempo, ¿no? Y por eso he votado, porque, bueno, no por la propuesta, sino por lo que me ha caído en gracia. Claro que yo sé que él no va a ganar, y además nunca va a ganar, simplemente voto porque me cayó en gracia, nada más, porque en los otros candidatos yo jamás he creído en sus propuestas, porque ahora últimamente los candidatos son una tira de mentirosos que simplemente prometen y prometen y prometen, y cuando llegan al sillón o a la presidencia no cumplen, nunca han cumplido ningún candidato. Y por eso mismo yo ya no creo en los candidatos, porque cuando un candidato promete, pues ya todo es solucionable para él, todo es posible, pero sin embargo en la realidad es pues, como dice, ¿no? Del hecho al hecho es un estrecho. Por esa misma razón, bueno, ya como le digo, por gracia nomás he votado por el señor Acuña. Esa sería mi opinión, joven. Pedro Castillo. ¿Por qué ha votado por Pedro Castillo? Él como es nuevo, por eso de repente puede gobernar bien. Otros ya pues medio corrupto, ellos no trabajan, ellos solamente ganan su sueldo nada más. Por eso he votado.
¿Usted por quién va a votar? Por el señor Castillo. ¿Por qué? Porque tiene buenas propuestas, porque va a cambiar la Constitución. El paralelismo del Perú presenta de nuevo sus agresivas aristas. La campaña del miedo en contra del comunismo o el marxismo ya no semilla en los lugares más recónditos, en la gente echada de su trabajo, enferma, que despidió a sus familiares, que ahora tiene hijos anémicos y que vendió hasta su hogar por balones de oxígeno. Definitivamente algo no está funcionando. Bajo estas condiciones se comprende mejor el fenómeno Castillo, el cual ya no presenta una sorpresa. La radicalidad es la necesidad, y eso se ve cada día en el que Castillo crece y crece en los porcentajes. La gente que se mantuvo oculta en el no sabe, no opina de la primera vuelta, ahora se quieren hacer notar, ya no sienten vergüenza, y tal vez la campaña opositora comprendería un poco mejor del Perú, simpatizaran y entendieran que estas personas piden algo, no por ser indígenas, ignorantes o resentidos, piden algo porque siempre estuvieron apartados en el anonimato, representado de manera perfecta en ese hombre sin rostro para la prensa internacional, ese hombre que hoy se presenta como virtual ganador de segunda vuelta, y al cual no quieren combatir con salud universal o educación gratuita y de calidad para todos, sino más bien con carteles para asustar con el terrible comunismo, algo tan frío y alejado de la gente, que parece desentenderse aún más del Perú de las masas. Amayuya TV. Sé la verdad que buscas en la Cancunapaj. Bien, ahora mi colega Renoblitas les presentará un documental mucho más profundo y elaborado sobre el proceso de elecciones. Este tema tan convulsionado por las distintas discrepancias, las distintas acusaciones de fraude y las distintas irregularidades que han acontecido en este proceso. Adelante con el reportaje, René. Muchas gracias, Eleazar. El siguiente documental tiene que ver aún con las elecciones y algunas supuestas irregularidades que algunas personas aún reclaman sobre esta elección. Amayuya TV. Sé la verdad que buscas en la Cancunapaj. Después de las elecciones presidenciales generales del 2021, se evidencia un gran descontento en algunos sectores del país a causa de un supuesto fraude electoral en el proceso de elecciones, el cual está acompañado de una gran cantidad de videos que circulan en las redes sociales en donde se evidencian los supuestos fraudes. ¿Qué son ánforas? Ánforas que han estado llenas de agua. A ver, enseña. Ya están marcadas. Están marcadas, por eso estamos colocando las otras. La maniobra, la mañosería que aprendido tengo de Montesinos y de su padre que ahora está preso. Y van a ir presos, porque la OEA, el Servicio de Inteligencia, está puestos en los ojos de todos, ¿eh? Los videos sostienen que supuestamente hubo un fraude en las elecciones del 2021, ocasionando que sectores pequeños salgan a marchar para manifestar su descontento con el proceso electoral. ¡No hay fraude! 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 En primera tenemos un video que circula por Facebook y Twitter, mostrando a un grupo de policías retirando material electoral de una casa en Tumbes, haciendo alusión a que se manipuló las ánforas. El video fue difundido por el ex parlamentario Daniel Abugataz, quien recientemente volvió a postular al Congreso por Alianza para el Progreso. Abugataz, a través de Twitter, sugirió que lo afirmado por Rafael López Aliaga respecto al fraude tiene algo de cierto, insinuaciones que pusieron en duda el proceso electoral. Sin embargo, hay que destacar que dicho video es real. No obstante, el video no corresponde a las elecciones del 2021, al contrario, este corresponde a las elecciones regionales y municipales del 2018, en donde se hizo una respectiva denuncia a través de páginas de difusión de noticias como Pisco Te Informa, Noticias Tumbes y Piura en la Noticia, donde alertaron que agentes de la Policía Nacional incautaron material electoral, cédulas de votación y ánforas, en una casa ubicada en el distrito de Tumbes. Todo ello se realizó el 9 de octubre de 2018. El siguiente video que se mostrará a continuación fue el más viral,
debido a que este cuenta con una acta física en mesa número 041816 de las elecciones generales del 2021, donde se muestra una supuesta incongruencia entre el número de votos consignado con el acta de votación y el registro en línea de la misma. En la propia página de la OMPE vamos a ver tema de actas. Vamos por número y colocamos este número de aquí, 041816. Buscamos y aquí tenemos el resultado. También sale el número de mesa, 041816, Lima, Miraflores. Para empezar, dice electores hábiles, 340, cuando todas las mesas en Miraflores han tenido 300 electores. En el propio sistema de la OMPE ponen los resultados, ¿correcto? Ponen todo esto. Sin embargo, y al final lo que les quiero mostrar es aquí. Total de votos válidos, 232. Total de votos emitidos, 240. Sin embargo, aquí en el acta original que se recoge por parte de los personeros, se ve que fueron 157 votos emitidos, no 240. Cifra totalmente inflada. El contenido que se muestra es del presente año, pero las comparaciones de las actas son diferentes, debido a que el acta que sostiene el personaje es del año 2021 y que en realidad se está comparando una acta física de las elecciones correspondientes a los comicios congresales del 2020, en donde el número 041816 es el mismo que muestra en el video. En Arequipa, los dos secretarios generales de los partidos políticos que pasaron a segunda vuelta dieron su opinión acerca de esta manifestación e indicaron que su pase a segunda vuelta fue transparente y que las personas no se dejen llevar por falsas informaciones. Bueno, primero yo quiero agradecer profundamente a toda la población, a toda la ciudadanía, por este apoyo que nos ha brindado, sobre todo al profesor Pedro Castillo Terrones, al símbolo del lápiz, por las propuestas, los planteamientos que se han venido realizando. Y quiero agradecer profundamente a toda la región Arequipa, las 8 provincias, los 108 distritos que han estado presentes, que han hecho su campaña. Esta ha sido una campaña del pueblo. Queremos agradecerlos a todos ellos y ahora asumimos este reto que es la segunda vuelta. Y aquí están nuevamente nuestros soldados, nuestros pobladores que están dispuestos a asumir este reto que nos ha planteado toda la población de ir a la segunda vuelta en este proceso electoral con el cambio que requerimos y necesitamos, que es cambiar la Constitución en nuestro país. Última pregunta, acerca también de estas marchas que se han dado acá en Arequipa y en Lima, indicando que ha habido lo que es este fraude electoral. ¿Usted está de acuerdo con estas marchas? ¿Qué puede opinar acerca de esto? Perdón, ¿cómo? Acerca de estas marchas que dicen que ha habido un fraude electoral, ¿cuál es su opinión de usted acerca de esto? ¿Fraude electoral de esta elección, de esta primera vuelta? Tengo entendido de que el fraude no ha sido a gran escala, sino a pequeña escala. Justamente, como se dice, de las obras del puchito, se le están tratando de quitar votos a ciertos partidos de derecha para favorecer a ciertos partidos gobiernistas, no vizcarristas, para ponerlos de alguna u otra forma en el Congreso, estén presentes allí para proteger los intereses de estas mafias que nos han expoliado estos 20 años. Ahora, ¿usted cree que ha sido justa la entrada de la señora Keiko Fujimori a la segunda vuelta? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Ha tenido entonces los votos adecuados para que pueda entrar a esta segunda vuelta? Sí, así es. Claro. Al momento de ver una prueba de un supuesto fraude, duden de su veracidad o acudan a las fuentes primarias de información en un proceso electoral, en este caso la OMPE, ya que muchas veces la información que se da en estas supuestas pruebas es falsa, malintencionada o errónea. Además, se sabe que muchas personas realizan estas denuncias al ver que su candidato no logró alcanzar los votos necesarios para pasar a una posible segunda vuelta. Interesante documental. Ahora le doy pase a nuestro colega Carlos. Muchas gracias. A continuación les traemos un reportaje sobre Colombia, esperando que lo disfruten y junto a nuestro patrocinador Monster. ¿Ya lo probaste? Amayuya TV. Sé la verdad que buscas en la Cancunapaj.
las protestas en Colombia alcanzan su punto más álgido esta semana y proyectan sin duda un descontento generalizado en el país hermano. Las manifestaciones con el objetivo de suprimir el proyecto de reforma tributaria presentan ya una cifra de 47 muertos, 500 personas desaparecidas y 1.876 casos de violencia policial. La falta de un pronunciamiento de la OEA, al igual que una cobertura propicia por parte de los medios de comunicación, nos hace preguntarnos el porqué la falta de importancia ante un hecho social tan relevante. Para comprender esto, hay que remontarnos a los antecedentes en el gobierno de Duque, acerca de políticas públicas que llevaron a la gente a volcarse a la calle, protestas que tampoco tuvieron una cobertura adecuada y que en tierras peruanas pasaron más que desapercibidas, como el paro universitario de 2018, realizado entre los meses de octubre y diciembre de ese año, las protestas de 2019 y 2020, desencadenadas por el descontento social frente a políticas de gobierno. Las protestas por la muerte de Javier Ordóñez, una serie de disturbios rechazando los casos de brutalidad policial ocurridos en septiembre de 2020, la minga del suroccidente colombiano y la jornada de conmemoración del paro nacional, como también la inexistente cobertura de la peregrinación por la vida y por la paz realizada por excombatientes de las FARC. Este es un fenómeno bastante claro y nos hace reconocer en la prensa internacional y nacional cómo la agenda es compartida y propiciada por los monopolios mediáticos en los distintos países latinoamericanos. Es algo que no solamente preocupa, sino debería aterrorizar a las clases populares de la región, pues una protesta por una suba de impuestos a los trabajadores con lineamientos del Fondo Monetario Internacional, reprimida con tanta brutalidad, no tiene un tratamiento debido, ni pronunciamiento de organismos que denuncian siempre a los mismos y que hoy se hacen de la vista gorda, como Almagro en la OEA, que no dice ni una sola palabra, y no es de extrañarse, luego del bochornoso caso de golpe de Estado en Bolivia. Este caso mediático afecta también duramente a nuestro país. La calidad informativa ha decaído de forma sorprendente, con despidos arbitrarios a periodistas que quieren informar de manera imparcial, como lo fue Clara Elvira Ospino. La objetividad ahora es razón de persecución. Los colegios de periodistas no se pronuncian ante tales hechos, y las condenas a dictadura caen ligeramente en países como Bolivia y Venezuela, pero cuestan bastante caer en otros como Colombia o Haití. El caso colombiano no presenta una vez más los intereses que mueven la prensa nacional e internacional y posee un paralelismo notable con lo acontecido en su proceso electoral y lo que sucede con el nuestro, como la llamada del heraldo de la validación mediática, Mario Vargas Llosa, el cual dijo: Petro es muy peligroso y Duque es más demócrata. Un pronóstico dado al país, el cual seguramente no será recordado después de las protestas del 23 de abril. El titular de Mario Vargas Llosa, que publicó en una nota para el diario El País de Madrid, titulada Retorno a la barbarie, con referencia a la intención de voto para Petro, noticia que les comparto por ser lúgubre y a la vez rotundo, recordatorio de la visión sesgada que Mario Vargas Llosa exhibe en sus crónicas políticas, donde se muestra minuciosamente implacable para descalificar y satanizar situaciones de personajes que considera bárbaros y de distinto pelaje,
como Maduro, Evo, Ortega, a la vez que hace gala de una infinita tolerancia para convalidar con su atronador silencio los crímenes que se cometen en un país donde la democracia funciona y parece hacer avances, como en Colombia o Perú. Doble rasero que le dicen, una vara para medir a los enemigos y otra completamente distinta para medir a los amigos. No es solamente, es algo no serio, también es algo inmoral. Mientras que en Colombia, el Comité de Paro Nacional de Colombia ha aceptado la invitación del presidente Iván Duque, en el que también habrá representación de la ONU y de la Conferencia Episcopal Colombiana. En Perú ya se nombró a Cecilia Valenzuela como reemplazo de Clara Elvira Ospino. La parcialización mediática como la decadencia de calidad de contenido parece no tener límites. El único consuelo que queda es que lo pasado en Colombia no ocurrió en Venezuela. Algo que agradecer para la salud mental de todos los peruanos. Amayuya TV. Sé la verdad que buscas en la Cancunapaj. La naturaleza, pacífica y perfecta. Muchas veces me gustaría vivir en un lugar así de tranquilo. Pero tú no vives en la naturaleza, vives en la jungla de la ciudad. Monster, desata tu monstruo interior y llévale al ritmo de la ciudad. Amayuya TV. Sé la verdad que buscas en la Cancunapaj. De día o de noche, las 24 horas a tu servicio. Con la mejor flota de autos, seguridad y garantía en el viaje hacia tu destino. Te recogemos desde cualquier punto de la ciudad de Arequipa y ahora cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Llámanos al 79 72 62. Somos Aló Municipal Express. Confianza en tu traslado. Amayuya TV. Sé la verdad que buscas en la Cancunapaj. Eso fue todo por el día de hoy. Nos encontramos el día de mañana con más información. Pero antes, un último reportaje. Viabilidad, trasfondo y repercusiones en las propuestas económicas de dos candidatos. Envuelta en un desasosiego e incertidumbre, la población peruana está a puertas de tener un nuevo régimen. Por un lado, una derecha ultraconservadora y por otro, una izquierda radical. Respecto a la candidata de derecha, Fujimori, de darse en un eventual gobierno suyo, evidentemente se consolidará una concentración ilegítima de poder, sin regulaciones tanto para los medios de comunicación como para las grandes empresas privadas. Por otro lado, si saliera electo el candidato Castillo, observamos un plan de gobierno poco diáfano y hasta hace unos meses inconcluso. Este plan promete no beneficiar más a grandes oligopolios, redirigiendo este apoyo a sectores rurales, al sector agrícola, entre otros, resaltando el término empleo en sus discursos, apoyo al pueblo. Expuesta esta disyuntiva en que nos encontramos actualmente, se explicará y profundizará en la médula de este contexto político, dejando de lado los cuestionamientos personales hechos desligados. En esta ocasión se enfatizará en las propuestas económicas de cada candidato. Capítulo número 1. Caso Fujimori. Primeramente, analizando lo expuesto por Fujimori, durante el debate se notó el incremento considerable de la cantidad de propuestas que presentó inicialmente, añadiendo una serie de bonos, condonaciones y créditos que se otorgaría en un posible gobierno suyo, diciendo que la base para poder lograr esto sería ampliar la base tributaria,
En este sentido, Luis Carranza, reciente miembro de su equipo técnico, reafirmó esto en el último debate técnico, expresando: el plan de gobierno tiene 3 ejes fundamentales: tu salud, tu comida y tu trabajo. Hay 2 instrumentos que vamos a utilizar. En el corto plazo, un fuerte impulso fiscal y financiero. En el mediano plazo, un fuerte impulso a la inversión privada. Con respecto al fuerte impulso fiscal y qué estrategia se utilizará para concretar este hecho, revisando declaraciones del partido, se evidencia que tanto su líder como su equipo reafirman ampliar la base tributaria. Esto significa aumentar los impuestos o, como lo explica Luis Alberto Arias, vicepresidente del directorio del BCR, ampliar la base tributaria significa eliminar exoneraciones tributarias. Estas representan 2 puntos porcentuales del PBI, unos 12.000 millones. Obviamente a nadie le gusta eliminar exoneraciones tributarias, es políticamente poco viable. En torno a esto, Arias también señaló que una de las pocas opciones de que esta propuesta funcione sería que de la mano de la eliminación de estas exoneraciones se asignen los recursos que se recauden por esta eliminación directamente al gasto en educación y salud. Esta sería una forma de darle viabilidad política a esta reforma. Sin embargo, perjudicaría a las pymes principalmente y a empresas que no obtienen una rentabilidad demasiado mayor a sus gastos. Además, Fuerza Popular anunció el plan Volver a Empezar, con el cual se daría un crédito de hasta 10.000 soles a los micro y pequeñas empresas, pyme, con un periodo de gracia de 5 años. Medidas que son provechosas, pero solo de un lado, porque no son factibles, debido a que las empresas deben cumplir con su obligación anual de impuestos sobre la renta. Los pagos adelantados mensuales deben ser pagados sobre el 1,5% de sus ingresos mensuales. Fujimori también propone realizar cambios tributarios para la formalización en el país, debido a que en base a la ENAO 2014 y bajo la metodología del INI, el empleo informal de Perú representó el 72,8% de fuerza laboral en el 2020, es decir, 11,5 millones de peruanos tenían un empleo informal, y esa cifra no ha variado para bien. Fujimori frente a esto plantea el programa Licencia Cero al momento de nacer, con lo que no se cobrarán impuestos a los emprendedores durante 2 años. Mónica Muñoz Nájar, economista, explicó para RPP Noticias que esto generaría un desbalance considerable en los recursos del Estado debido a que existen más de 2,3 millones de empresas formales que operan en el mercado peruano al 2019. Del cual el 96,4 son microempresas, justamente las que serían beneficiadas. De acuerdo al informe emitido por el INI, el número de empresas en el país creció un 6,2% en los últimos 5 años. Por ende, se estima que el porcentaje en 2 años crezca por lo menos un 2% y en 5 años sea mucho más perjudicial, generando el déficit que se mencionó anteriormente. Respecto al bono oxígeno propuesto por Fujimori, sencillamente es totalmente imposible, debido a que son centenares, por no decir millones de personas que han perdido un familiar ante el COVID-19, y de solo multiplicar el monto de 1.000 soles por 100 familias nos da un resultado de 1 millón de soles. Sin duda, esta propuesta representa un populismo exacerbado. Capítulo número 2. Caso Castillo. Ahora, analizando las propuestas del candidato Castillo, primeramente señala que generará 1 millón de empleo y impulsará créditos para las pymes, pero no explica cómo lo hará, ni se detalla de cuánto será esos créditos. No se sabe si utilizará recursos del canon, del PBI o de Reactiva, denotando una estrategia difusa para lograrlo. Por otro lado, lo más acuciante y quizá preocupante para la población y muchos expertos es el tema del cambio del modelo económico.
el cual establece la creación de un nuevo régimen económico del Estado al que denominan economía popular con mercados. Con este cambio se propone que el Estado regule el mercado, sea descentralizado, redistribuidor de riqueza y nacionalizador. Esto último despierta el repudio por la empresa privada extranjera, debido a que, según ellos, se pretende negar el libre comercio en nuestro país o cobrarles un mayor impuesto por venta de productos en nuestro territorio, indicó Muñoz Nájar para el RPP. Ligado a lo anterior, Castillo también propuso la revisión de contratos estatales que se renegociarán o anularán con esta nueva libertad de contratar. Se indica que se renegociarán la proporción de reparto de utilidades, en las que las transnacionales se queden con el 70% de las ganancias y que el Estado solo con el 30%. Esta medida en sí es buena, pero las grandes transnacionales no se quedarán de brazos cruzados, al saber que perderán rentabilidad y ganancias, por lo cual puede considerarse inviable, pero no porque no se puedan hacer, sino porque no se le permitirán de ningún modo. Finalmente, hablemos de la estatización. Castillo y su equipo técnico indican que si las empresas no aceptan las nuevas condiciones de negociación, el Estado procederá a nacionalizarlos. Se plantea la nacionalización de empresas en sectores mineros, gasíferos, petroleros, hidroenergéticos, comunicaciones, entre otros. Esta propuesta generaría mayor apoyo y un posible crecimiento a empresas nacionales y pequeñas que son opacadas por grandes monopolios como los que son actualmente Bacus, Gloria, entre otros. Sin embargo, por bueno que parezca para nosotros, es poco probable que se concrete, debido a que nuestro país, como casi la totalidad de países latinoamericanos, dependen de la inversión extranjera, ya sea para poder manufacturar la materia prima al brindar la tecnología necesaria para poder hacerlo, o incluso nos compran esta y nos la revenden a un mejor precio. En resumen, carecer de tecnología nos impide por consecuencia industrializar al país y depender del exterior. Amayuya TV, sé la verdad que buscas en la Cancunapaj. Amayuya Televisión presentó Cancunapaj.